Sube el 13% del costo de la electricidad por orden ejecutiva. ¿Puede ser esto diputado o no? De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Jorge Villacorta, exdiputado de Cambio Democrático, exmiembro también del Frente Democrático Revolucionario. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es intelectual y escritor, columnista de periódicos digitales. También nos acompaña Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena. Bienvenidos a República. Bueno, no mucha gente le cayó en gracia que se sube el 13% el costo de la electricidad y eso que los combustibles irán hacia arriba. Quisiera comenzar con usted, diputada Escobar, para que nos diga cuál es su valoración de esta nueva subida en un servicio que es tan vital para muchos salvadoreños. Buenos días, Carlos. Gracias por esta invitación. Saludo a los distinguidos invitados y amigos. Y bueno, yo voy a ser bien categórica. Rechazamos contundentemente este aumento a la tarifa de energía eléctrica que pagará todo el pueblo salvadoreño. Esto es nada más ni nada menos un impuesto disfrazado. Si uno ve la Ley General de Electricidad, lo que estamos contemplando es que al incluir un rubro como costo que lo justifican como inversión social, eso no existe. Por tanto, se trata de un impuesto disfrazado, lo que presupondría una usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a comenzar por la parte legal, cuestionable, y ya han habido intentos en otros rubros por parte del gobierno de hacer lo mismo y declarado inconstitucional. A partir de ahí vamos a un segundo tema. ¿Por qué incluir inversión social cuando la Ley General de Electricidad no contempla en el objetivo de la ley de CEL ese rubro? Tercer tema, nosotros necesitamos saber cuál es el estudio técnico que los lleva a aumentar sobre un costo o basado en costo el 13%. Lo segundo que queremos saber es si midieron el impacto y el efecto de aumentar el 13% en la producción, en los consumidores, en otros rubros relacionados con el costo de la canasta básica. Hay otros temas que nos preocupan muchísimo, como es que pueden modificar el sistema de tarifas de energía vía reglamento, y yendo mucho más allá del artículo 60 que establece las formas como se establecen estos costos. También es que hay una imposición artificial de un nuevo cargo que denominan inversión social y, como repito, no especifican qué es inversión social, a qué programas, con qué impacto, con qué índices de medición, en qué cuantía. También es importante decir que se podría estimar que lo que recaudaría CEL por este 13% adicional a la factura eléctrica que pagamos todos, podría andar rondando casi los 7 millones de dólares al mes, lo cual multiplicado por 12 le da millones de dólares sin especificidad, más que una cuestión genérica de inversión social. Y por último, quisiéramos saber si ese 13% se lo van a aplicar al ANDA, cuando en la transacción de venta de CEL a ANDA le vende energía eléctrica, porque si ese es el caso, estaríamos frente a un aumento de la tarifa de agua potable también. Agua potable que ya ha sufrido un aumento tarifario que la gente lo ha realmente rechazado. Entonces tenemos severos problemas de legalidad, de impacto, de usurpación de funciones, de una afectación severa a la economía familiar y a la canasta básica. Nosotros pensamos que esta manera inconsulta y oscura de hacerlo, mientras, dicho sea de paso, y hemos visto en los medios de comunicación, estaban trabajando con los sectores productivos del país, temas relacionados con energía, detrás ponen este decreto ejecutivo modificando severamente el reglamento que manda la Ley General de Electricidad. Okay, problema grave, nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar este atropello y esperamos que el gobierno comprenda que no puede seguir aumentando las tarifas de servicios básicos
de esta manera, sin rendir cuentas, ¿para qué va? Quiero pasar con don Jorge Villacorta, porque también son 84 millones de dólares en una multiplicación rápida, lo hicimos, lo que vamos a tener adicionales. Usted también fue diputado. ¿Usted cree también que coincide con el planteamiento de la diputada Escobar acerca de que hay una usurpación, que hay de repente tal vez una manera irregular de subir una tarifa a través de modificar un reglamento? Bueno, yo no soy abogado, no tengo la precisión, pero lo que Margarita dice tiene lógica y por lo menos merece que se haga una explicación, un análisis correcto de esto. Aquí estos son ese tipo de anuncios que no tienen ningún contexto, que no tienen una claridad para qué. Puede ser que sea una cosa útil, sí, pero la forma de presentarlo genera un montón de dudas. No es comparable con el tema de los ninis, pero ¿en qué sentido? El presidente da y dice el tema de los ninis, sí, pero en ningún contexto. Después vienen los funcionarios a explicar y una cosa que puede ser buena, pues se echa a perder desde un instante por la forma en que se presenta. En este caso, pues para nadie es bueno que le suban la tarifa de un bien como básico, como es la energía. Además, el impacto que esto genera en los costos en el área de la industria, vaya, solo para mencionarle a alguien, yo sé que en el tema de la industria que produce hierro, que compiten con otros países, difícilmente esa empresa que produce, que creo que es una nada más, pueda seguir compitiendo. ¿Qué va a generar esto? Posibilidades de cierre de un sector de la economía. ¿Cómo va a afectar? Además, se habla de un 13%, pero no queda claro cuánto es el impacto real en el recibo del ciudadano, porque como está metido dentro de otra serie de costos, y es un 13% de qué. Y allí dice un poco, a la hora de leerlo a la carrera, pero dice que es un 13% de un costo, de un valor que es móvil en el mercado. Entonces, como que no, es indispensable que el ciudadano sepa en cuánto le va a significar eso. Y lo más importante, en qué se va a usar ese dinero. Porque como dice Margarita, está dentro de las funciones de CEL el tener programas de carácter social. Porque yo pudiera entender, no, mire, que esto es para toda una campaña de recuperación de la cuenca del EMPA, ya que la cuenca del EMPA, esa agua es la que sirve para producir energía. ¿Qué inversiones hace CEL para recuperar la cuenca del EMPA y recuperar el río más importante? No me atrevo a decir que ninguna. Sé que en el pasado sí habían programas en ese sentido y había un colega dedicado a esa tarea, me refiero a un ingeniero agrónomo. Pero ahora desconozco, se da para eso. Pero la otra cosa, CEL tiene tremendos problemas financieros. Recuerde usted que CEL de sus recursos pagó a la empresa italiana por la producción, la industria geotérmica. Ahí fueron, en teoría, casi 300 millones. Digo en teoría porque no sabemos cuánto fue realmente. El tema del Chaparral. Ahí tuve que pagar más de 100 millones de dólares en el tema del Chaparral, de una cosa que está en cuestionamiento porque se pagó aplicando normativas en contra de la ley LACAP. Usted tiene otros compromisos más de la inversión en aquellas actividades que van a cambiar en la matriz energética. Eso es positivo, sí, pero ¿hasta dónde entonces lo que ahorro al tener energía solar, por ejemplo, u otras, ahora me van a venir con un costo que no tiene mucho sentido para el tema de la industria? Y luego, los combustibles, ¿realmente se espera una subida mayor cuando toda la información internacional es que esto no va a pasar, que 50 va a ser el techo y que vamos a andar abajo de eso? ¿Y eso hasta dónde impacta? Y por último, ANDA le debe a la CEL más de 140 millones, algo parecido, dólares. Está metido dentro de esto, no solo lo que dice Margarita del costo del agua, pero y ANDA va a pagarle. Entiendo que la emisión que hizo ANDA de más de 100 millones de dólares eran parte para pagar esa deuda a la CEL que está en problemada.
no veo cómo CEL va a salir de todas estas dificultades fiscales solamente con ese porcentaje. Además, ya no sería la explicación que es para programas sociales, si es para pagar o para aliviar los problemas de deuda de CEL. Todas estas explicaciones las tiene que dar el Estado, el Ejecutivo, para poder justificar esto. Y por último, ya hasta donde yo sé, el Consejo Nacional de Energía no conoce de este impuesto, porque en la práctica es una forma de poner un impuesto. Y ahí es donde entra la duda que usted señalaba. La Asamblea Legislativa está siendo sobrepasada en esto. Eso me parece a mí que merece un análisis. Y por último, esto puede terminar entonces, en vista así, en demandas incluso en el tema constitucional. Eso lo vamos a tocar cuando regresemos de la pausa, pero antes quiero ir con Giovanni. Es decir, aquí ya se planteó la manera en cómo se está haciendo, digamos, este incremento en el costo de la electricidad vía reglamento, por orden ejecutiva. Por otro lado, también, don Javier Simán, el presidente de la ASI, dice, estábamos en una mesa en la que hay negociación, estamos hablando de energía, y de repente simplemente como que nos pegan la vuelta y se sacan esto de la manga, de acuerdo, digamos, a lo que uno lee entre líneas de lo que él está diciendo. Y eso no genera quizá un clima en este país como para poder hablar francamente de frente, porque siempre, aunque te hablen de frente y te miren a los ojos, puedes estar pensando que de repente se va a salir con algo que no estaba contemplado, discutido. Bueno, sí, lo primero que observo es que hay en los discursos que me antecedieron, el de Margarita y el del ingeniero, hay una condicionante en el análisis, que es si hubiera sido así, ¿verdad? Si hubiera pasado de que se trata de un impuesto disfrazado, no lo tenemos claro, o si se trata de un aumento por cuestión técnica de aumento en los costos de producción. En los dos discursos, tanto el de Margarita como el del ingeniero, es notable algo que yo también me voy a sumar, no lo tengo claro de qué se trata. Por lo tanto, hay un problema de comunicación, hay un atropello en el sentido no de abuso, sino de atropellarse por ir rápido, ¿verdad? Fue atropellada la manera en que se dio esto, recién fue comunicado ayer, estamos hablando a pocas horas de que fue comunicado, y las explicaciones dadas, las explicaciones oficiales al menos, evidentemente no son suficientes para aclarar todas las dudas que se tienen. Y cuando hay dudas, cuando algo no está bien comunicado, muy bien explicado, no es tan claro, entonces se autoriza la sospecha sobre esto, sobre aquello. Incluso se puede utilizar el tema como arma en el combate político partidario me refiero. Yo solo tengo algunos datos. Como estoy diciendo que si fuera a una cosa, aumento disfrazado, o si fuera un aumento técnico por cuestión de estructura de costo, bueno, yo pienso, algunos datos. En Honduras, recientemente, hace cosa de menos de un mes, la tarifa eléctrica subió hasta en un 50% en Honduras. Y la justificación es sequía, por un lado, y por el otro lado, repunte del aumento de los precios del petróleo, el precio internacional, ¿no? Evidentemente tuvimos sequía y participamos del tema de dependencia por la térmica, pues, del aumento de los precios del petróleo. Bueno, si fuera por aumento en estructura de costos o por uno de los elementos del costo, que sería lo derivado del petróleo, bueno, cuando el petróleo bajó la energía en El Salvador hasta más de un 60%. Entiendo que llegó arriba del 65% la disminución. Eso es importantísimo. Se ahorraron, yo entiendo que más de 500 millones de dólares en la industria, en los hogares, un 60% de disminución, porque había bajado el petróleo. Bueno, hubo sequía y hay un repunte de los precios. No tan dramático es el repunte como estaba antes, pero hay un ascenso. Entonces entiendo que es razonable que suba la tarifa. No veo por qué no, si hubo una combinación de elementos, sequía y aumento del precio del petróleo. Me parece razonable. Si es por un tema de estructura de costos, que haya subido solo el 13% cuando en Honduras sube el 50%, bueno, me parece que un aumento de 13%, cuando hubo un descenso de 60% o más del 60%, no es tan dramático, no es para rasgarse las vestiduras.
en medio de un contexto en el que hay una inversión histórica en un esfuerzo de diversificación de la matriz energética, donde hay una inversión de casi 3.000 millones de dólares, o de 2.000 millones de dólares, perdón, ya en curso por CEL en este esfuerzo de diversificación, y eso está en curso, proyectos que se están ejecutando y otros que se van a ejecutar. Hay una gran inversión histórica en el área energética. Pero todo esto está condicionado. Lo que estoy diciendo es, para mí no es nada dramático que aumente el 13% tomando en cuenta esos elementos, pero si se trata de un aumento disfrazado, si se tratara de eso, no justificado legalmente, quiero decir que no haya cumplido toda la normativa, lo que va a pasar es un problema del que ya tenemos antecedentes. Se declara inconstitucional y luego toda esta laraca termina en nada. Y unos ponen cara larga, unos elevan la voz, hay gritos, hay histeria por un lado y tal, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se respetó una normativa legal. Pero yo no sé si esto es lo que sucedió. Por lo tanto, quiero concluir esta primera intervención diciendo que lo que se demanda en este momento es mayor explicación por parte del gobierno de qué sucedió ahí. No basta con un comunicado muy poco claro. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos ¿qué piensa hacer el Partido Arena ahora que esto básicamente va a tomar efecto? Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Diputada Escobar, ya se lo dejó sentado hace unos minutos Giovanni. ¿Interpondrán ustedes un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional? Nosotros estamos ya presentado una acceso a la información pública pidiendo varias cosas. Ya lo decía yo al inicio, y aquí tengo copia del escrito. Somos los diputados de Arena que le estamos pidiendo a Casa Presidencial, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros están obligados a facilitar en calidad de información oficiosa, en adición al contenido del artículo 10, que ya describe lo que es información oficiosa, lo que corresponde a decretos y acuerdos ejecutivos. Entre las cosas que estamos pidiendo a Casa Presidencial son 6 puntos específicos. 1, ¿cuál es el sustento y estudio técnico de costos para establecer que el aumento es de 13% y no 5% o 20% o 100%? ¿Cuál es el estudio que sustenta y que lo lleva a decir 13%? Que le vamos a aumentar al recibo que van a tener todos los amigos televidentes. La segunda, ¿cuáles son los estudios de impacto en precios y sobre la canasta básica de los consumidores? Obviamente que un aumento en el precio de la energía eléctrica del 13% tendrá un impacto en la canasta básica, ya bastante deteriorada por el alto costo de la vida. El tercer tema, la base legal para realizar modificaciones en el reglamento de la Ley General de Electricidad, más allá de lo contemplado en el artículo 60 de la Ley General. ¿Y qué dice la ley, el artículo 60? Y esto tiene mucho que ver con lo que ya tocaron aquí nuestros amigos. Dice que tiene que ver con los cargos de transmisión, operación del sistema, servicios auxiliares y otros similares que serán trasladados de forma transparente. Lo menos que tenemos aquí es transparencia. Serán trasladados de forma transparente al consumidor a través de la tarifa. Es decir, se está lejos de cumplir el artículo 60, se está violentando, porque ya establece que a partir del 15 de julio se le agrega un 13% a la tarifa promedio del trimestre anterior, que es como se tabulan los costos. Lo otro que hay que observar es que los precios del combustible van subiendo,
y esto tiene que ver lo que mencionaba tanto Jorge como Giovanni, al subir los precios de los combustibles, del petróleo, implica que los precios, los costos de energía subirán. Y cuando esto sucede, cabe la pregunta, ¿hay un límite? ¿O le va a aplicar el 13%? Póngale que el barril llegue a costar $110 o $100 el barril. ¿Le seguirá aplicando el 13% adicional a ese costo de la energía eléctrica que subirá de manera... ¿verdad? Sería terrible. Sí. Pero este decreto no establece exactamente ni techos, ni tampoco pisos, ni tampoco establece tiempos. Plazos, exacto. No se sabe si esto es por una semana, por un mes, por 3 meses. Y sobre todo, quiero rescatar algo que se dijo aquí. ¿Por qué ACEL? ¿Por qué CEL, que tiene severos problemas, incluso que Alemania le ha suspendido los desembolsos por temores de impago, con una factura de ANDA de más de $100 millones, con serios cuestionamientos en la inversión del Chaparral? ¿Cómo puede el gobierno justificar en su comunicado diciendo que CEL es la institución que desarrolla proyectos de inversiones en ejecución, pero en ningún momento ni la ley ni el reglamento le dan facultades a CEL para inversiones sociales que no especifican? ¿Cuál es el temor de esto? Que el amigo televidente pagará una factura mucho más alta por consumo de energía eléctrica sin piso, sin techo, sin destino, sin controles, sin transparencia y con la severa sospecha que esto es usurpación de funciones, cosa que deberá dirimirse en algún recurso de inconstitucionalidad que pueda presentarse. Lo severo de esto también es que va a afectar toda la cadena productiva de El Salvador. Y le resta competitividad al país. Esto porque hay algo clave que usted mencionó, y si de ser de esta manera es, diría yo, bastante irregular, porque si CEL no tiene la facultad de invertir en programas sociales, ¿por qué se le está dando el dinero a CEL? ¿Por qué no se le da al Ministerio de Hacienda? ¿A qué punto que se entiende por programas sociales? Porque recuérdese que CEL subsidia por más de $140 millones subsidiando a un sector de la población que el consumo de energía está subsidiado. ¿No será que frente a la crisis que tiene CEL que ha estado en el pasado pidiendo que sea Hacienda quien cubra ese subsidio porque ya no tiene cómo seguirlo cubriendo CEL? ¿No será que lo que se refiere es que ese 13% es precisamente para que CEL pueda pagar el subsidio y ese es un programa social? Yo lo pregunto simplemente porque CEL tiene tantas dificultades como para que Caja W le retire los fondos por razones de posibilidad. Es decir, Giovanni, de entonces estaríamos hablando no solo es el BCIE también puede hacer lo mismo. Voy entendiendo que es como para tapar un déficit financiero dentro de CEL. Es que insisto que estamos hablando sobre supuestos por la falta de claridad o de completitud de la información que tenemos hasta ahorita. La información ni está completa, es muy parcial y es confusa. Entonces estamos especulando en realidad, ¿verdad? No sabemos si esto es inconstitucional, no sabemos si hay una violación de la normativa al sobrepasar las funciones de la Asamblea, no lo sabemos. Esto es una sospecha, pero eso no se sabe, no se puede afirmar tal cosa. No sabemos si se trata de un impuesto disfrazado o se trata de una cuestión impuesta por la cuestión de la estructura de costos, que sabemos que así funciona la CEL, no es de precio, sino por estructura de costos. Bueno, hay, como yo dije, una serie de informaciones que, según entiendo, por el volumen, la masa de inversión que está haciendo CEL en el tema de la diversificación energética, de la materia energética, bueno, es una institución que puede tener algunos problemas por esa masa de inversión, porque es un proyecto sumamente importante. Recuerde que nosotros tenemos un 45% de la fuente de energía dependiendo del petróleo, eso es lo térmico. Si nosotros logramos bajar eso abajo del 30%, al 15%, esa dependencia con fuentes alternas, limpias, renovables, la solar, la biomasa, la geotermia, pues, si lográramos eso, bueno, pero esto es
son proyectos que están en curso. Esto es lo que está pasando en CEL. Ahora, con esta información precisa, yo me pregunto algo, y era algo que me saltó que cuando lo dijo Margarita, y disculpe Margarita, pero me gustaría que me diera una respuesta muy concreta a esta pregunta, que me salta al oírla hacer estas afirmaciones. Cuando usted dice, si sube 13%, va a haber un aumento en cascada en los precios de la canasta, una afectación de ese tipo a la canasta básica de los salvadoreños. Bueno, Margarita, y cuando bajó más del 60%, ¿hubo descenso de los precios por parte de los privados? ¿Descendieron los precios de los productos, de la alimentación, de los productos, de los otros productos, de lo que se vende en el mercado? 60% bajó la factura eléctrica, pero no bajaron los precios. Si sube 13%, tienen que subir, dice usted, pero ¿por qué no bajan cuando baja la energía? Lo que sucede, Giovanni, yo con gusto voy a tratar de ponerlo de esta forma. La inseguridad que vive el país hace que todo el sistema productivo nacional tenga una afectación negativa en la producción de los mismos. Eso es un tema. La economía y los países no funcionan únicamente en base a una variable. Es un conjunto, es un sistema que le lleva a determinar cómo está la canasta básica. En el caso de El Salvador, no es ninguna novedad que solamente el tema de seguridad implica por parte de los privados y esto me refiero a empresas y ciudadanos y todo un costo súper adicional a los costos de producción naturales que no tienen que ver con energía. A esto le sumo la burocracia, la tramitología, los entrampamientos en aduanas, los obstáculos a las exportaciones. Todas estas cosas le van aumentando o no permiten que lo que por un lado pudo haber sido bonancible se detecte finalmente en el precio de la canasta básica y otros productos. De tal manera que yo lo veo como que este aumento al 13% lo que va a hacer es continuar deteriorando la capacidad del bolsillo de la familia salvadoreña. Y además, le digo claramente, el artículo 60, por lo que aquí mencionaba, dice claramente el artículo 60, 66 y 67 de la Ley de Electricidad, General de Electricidad, dice que se establecen los componentes que se deben considerar para determinar los cargos por el uso del sistema de transmisión y cargos por el uso del sistema de distribución. Y en ambos no existe un cargo de inversión social. Okay. Si efectivamente es que pretenden tapar la falta de liquidez de CEL para pagar el subsidio y le ponen el 13%, en otras palabras, no hay subsidio. Lo estarían quitando porque ese 13% vendría a constituir los fondos mediante los cuales estarían pagando el subsidio. Entonces sería una hipocresía financiera, hipocresía administrativa e hipocresía social. Hay que arreglar esto. Yo estoy de acuerdo con Giovanni la manera tan poco Jorge transparente. Villacorta, porque también en el decreto dice inversión social, pero hay que añadir una idea más. El diputado del FMLN, Damián Alegría, habría dicho que el dinero también sería destinado a la seguridad. Don Jorge. Imagínese. Ahí sí no le encuentro sentido, porque no le puede usted decir fondos que según el decreto van a CEL para usarlos por el gobierno para seguridad. Honestamente no le encuentro posibilidad ninguna. No sé por qué Damián dice eso. Él es un diputado que tiene ya rato de estar ahí, como para saber que ahora ya no existe el artículo 2 del presupuesto, donde el ministro de Hacienda podía poner fondos de un ministerio a otro, institución a otro, como le daba la gana. Por consiguiente, yo honestamente no veo esa posibilidad. Pero creo que son simplemente excusas para poder establecer eso. En el fondo lo que estamos hablando es, mire, creo que el gobierno, el Ejecutivo, está cometiendo un error de comunicaciones porque pareciera que no tiene una estrategia comunicacional frente a los fenómenos que estamos teniendo. No debería hacerse un anuncio de ese tipo sin antes haber generado toda la información que es indispensable. ¿Por qué no digo cuáles son los problemas de CEL, cuáles son sus dificultades y por qué necesito una cantidad determinada de recursos que se van a usar exactamente para esto y
el impacto que eso va a tener es este y este, según los diferentes sectores. Porque no es lo mismo el impacto para una industria que para otra. Porque ¿cuánto significa en mis costos la energía? Si alguien le tiene que el costo significa el 80% la energía de sus costos, cualquier cosa que le aumente tiene un gran impacto. Pero si en una industria resulta de que, o en una actividad económica representa el 60%, pues tú tienes razón, un impacto del 13% no es nada dramático. Pero en última instancia, el ciudadano común lo que le va a subir va a demandar, aunque sea pírrico, como tú dices, el aumento, sí necesita que le digan para qué se va a ocupar. Claro. El ciudadano tiene todo el derecho a saber en qué y para qué. Tengo que ir a la pausa, pero queda claro entonces que necesitamos más explicaciones y más transparencia. Eso es el punto. Pero mire, 13% es bastante. Vamos a la pausa, ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Bueno, vamos a dejar momentáneamente el tema de la tarifa y su subida, porque también recientemente se realizó aquí el foro de Sao Paulo, ¿no? Estos foros, digamos, de personajes de izquierda que de alguna manera tal vez todavía siguen muy afines al partido que gobierna Venezuela en este momento. Quiero que escuchemos, porque Venezuela está emproblemada, al presidente Nicolás Maduro y lo que dijo en contra de la OEA precisamente. La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna. Escuchamos ahora también lo que dijo el canciller de Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Nosotros sabemos que lo que viene es una intervención. Y lo digo con total responsabilidad. Bueno, Giovanni, quiero ir contigo primero. También esta mañana leíamos un reporte de prensa en el que hay funcionarios del partido gobernante en Venezuela que quisieran que se disolviera el poder legislativo de ese país. Es decir, hubo unas elecciones que tengo entendido dominan muchos de los funcionarios que forman parte del partido venezolano. Fue una derrota aplastante. Ahora no les gusta lo que está pasando y en una república se supone que aunque no te guste las elecciones tienen consecuencias, pero que te pidan que suprimas el Parlamento, ¿es esta realmente la manera en que el mejor ejemplo que está dando Venezuela? No, primero decirte que es lamentable la expresión tanto de Maduro como los gritos histéricos de esta señora en la Asamblea General de la ONU, impropios completamente de sus investiduras, de su cargo de representación política. En el caso de Maduro es totalmente deplorable, pues desafortunado eso que dice, ¿no? Pero eso lo hace cada rato. A mí, que me autodefino como alguien de izquierda, no se me ha perdido absolutamente nada en Venezuela. De hecho, yo me formé en una tradición de izquierda, hay varias tradiciones de izquierda, en una tradición de izquierda que tenemos serios problemas con la concepción puramente comunista, digamos, ¿verdad? Es una izquierda más cercana a la socialdemocracia en la que yo me formé. Y voy a hablar solo de un problema que tiene que ver directamente con el tema que plantea de lo del Parlamento. Fíjate que hay un pensamiento que le llaman proyecto ilustrado, y propiamente históricamente es el que comienza en Francia en el siglo XVIII, pero hay quien lo sitúa desde Sócrates, que es la preocupación por cómo podemos los seres humanos vivir en sociedad, en armonía, en progreso, sin violencia, es decir, en armonía, pues. ¿Cómo podemos, para vivir con justicia los seres humanos, la sociedad, el ser humano en sociedad, cómo puede vivir así? Y se fue desarrollando todo un planteamiento que llegó, el que lo resume, digamos, de la mejor manera, según yo, es Kant, este filósofo que dice que lo irrenunciable en política es la lucha
por un sistema en el que quien cumple las leyes sea colegislador. Eso es un orden constitucional en Estado de Derecho, ese es un régimen parlamentario, ¿verdad? Una tradición, toda esa idea que empezó a desarrollarse con Sócrates y lo maduraron los filósofos ilustrados, Robespierre, Montesquieu, incluyo a Robespierre, Montesquieu y todos los que forman parte de esa élite de filósofos del siglo XVIII. Bueno, trabajaron esa idea y la culminan los padres fundadores de la Constitución norteamericana con la idea de ese régimen que menciono como orden constitucional en Estado de Derecho, la República Democrática. ¿Es eso lo irrenunciable? Bueno, una tradición marxista se opuso a eso. Una de las tradiciones del marxismo se opuso a eso. Y dijo, no, el problema es que en el capitalismo el régimen parlamentario se convierte en una cueva de ladrones, porque es títere de los poderes fácticos, principalmente de los poderes financieros. Es posible que tenga razón el planteamiento de Marx, ¿verdad? De que los poderes financieros adquieren tal relevancia en condiciones capitalistas que pueden manejar a la clase política, al régimen parlamentario. Pero entonces el enemigo son los poderes financieros, no el régimen parlamentario. Perdón, solo termino con esto. Entonces, el problema no es eliminar la democracia, no es eliminar el régimen parlamentario, la institución legislativa. El problema es otro, y contra eso había que pelear. El problema era que la alternativa a eso era la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo y la violencia como método revolucionario. Por ahí se creaba el hombre nuevo, pero el hombre nuevo, en la otra tradición, en la ilustrada, en la democrática, se llama ciudadano, que tiene derechos civiles, políticos y también sociales. Entonces, esto sería lo ideal. ¿Está pasando eso en Venezuela? No. Ok. Margarita, tengo poco tiempo, 2 minutos, su valoración. Es vergonzoso lo que ha dicho el presidente Maduro y su canciller en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Pero más vergonzoso es que El Salvador haya votado para apoyarlos en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, votando en contra de escuchar al secretario general Luis Almagro en un informe técnicamente sustentado en lo que claramente se ve que existe el riesgo de una absoluta alteración del orden constitucional en Venezuela. Y el Foro de Sao Paulo ratifica el mismo discurso, la misma concepción totalitaria, donde los ciudadanos no tienen ningún tipo de derechos humanos, ni civiles, ni políticos, ni económicos, ni sociales, ni culturales. Eso no es democracia y eso es lo que apoyó El Salvador en el Consejo Permanente de la OEA. Vergonzoso. Ahora bien, me hubiera gustado que el Foro de Sao Paulo, en lugar de que el presidente de la República de El Salvador dijera que aquí hay golpe de Estado, que no sé qué, y que van a defender la revolución bolivariana, y un señor dijo que inclusive si hay que tomar las armas, las van a tomar. Yo les digo, El Salvador no necesita armas, necesitamos herramientas de desarrollo, herramientas de democracia, libertad de prensa y de expresión. Y me hubiera gustado muchísimo que el Foro de Sao Paulo aprobara lo que es constitucionalmente establecido, que es el referéndum revocatorio, como lo establece los procedimientos internos venezolanos, apoyar a una misión urgente humanitaria para ir al rescate de los venezolanos con un 80% o más de escasez alimentaria, de medicamentos y de equipamientos en los hospitales. Me hubiese gustado un reforzamiento de las actividades democráticas en Venezuela, la liberación de los presos políticos, la liberación de los presos de conciencia. El Salvador, que traiga aquí a nuestro país un foro y que vote simultáneamente en la OEA en un sentido antihistórico y un sentido antidemocrático, es verdaderamente no solo vergonzoso, sino preocupante. Okay. Así es que Por salvadoreños, tiempo tengo que ir atentos. Con usted, señor Villacorta, tiene la última palabra. No, nada más decir que si uno está en un régimen de representación, es decir, que el pueblo le entrega el poder a sus representantes y esos están en el Parlamento, debo de respetar precisamente esos mecanismos de democracia representativa. En Venezuela, el régimen de Chávez tuvo un avance en los temas democráticos de participación. Uno de ellos es el mecanismo revocatorio, que le permite al ciudadano cambiar a un gobernante que no está cumpliendo con lo planteado.
¿Eso es un avance democrático? Claro que sí. Ya desearía yo que aquí existiera eso y que avanzáramos en ese tipo de mecanismos, como sucede en varios países, en Estados Unidos es a cada rato. Pero bueno, ahora resulta que después que el pueblo ha votado por más de 2/3 y elige a una enorme cantidad de parlamentarios que le da a la oposición más de la mayoría calificada que tiene la legislación, ¿por qué voy a venir ahora a plantear que le voy a pedir a la Corte Suprema de Justicia que elimine a ese Parlamento para otras elecciones? Eso aparentemente no tiene cabida, es un medio absurdo. Pero esa es una cosa más de toda la sumatoria de, me parece a mí, errores que se cometen por un criterio de autoritarismo y, por qué no decirlo, de no tener conciencia real de ese tipo de democracia. Claro, si ahí me dicen, no, es que la mejor y única democracia es el sistema donde es el proletariado el que define y controla el Estado y no hay partidos, bueno, esa es otra concepción, pero eso no es de lo que estamos hablando. Okay. Y por último, el foro no tuvo la trascendencia que pudiera tener y quizás aquellos que venimos de la izquierda lo que estaríamos esperando es cuáles son los nuevos paradigmas de la izquierda o de las izquierdas en América Latina. Eso deberíamos estar viendo y discutiendo, cuál es el rol de aquí en adelante que le corresponde en el desarrollo de nuestros pueblos al pensamiento de izquierda. Listo, se nos acabó el tiempo. Lastimosamente es un tema definitivamente muy interesante, muy apasionante, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Don Jorge, Giovanni, como siempre, un placer. Doña Margarita, gracias. también. Y lamento que el FMLN haya apoyado ese discurso contra los Estados Unidos al tiempo que estaba pidiendo un TPS en los Estados Unidos. Así no se hace una buena política ni tampoco una buena diplomacia. Bueno, dicho esto, se quedan ustedes con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Maya Alemana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.